Buenos días o buenas tardes o buenas noches. No sé qué horario tengas tú en este momento, pero bienvenido. Muchas gracias por aceptar esta invitación semanal. Gracias por acompañarme en este estudio bíblico que estamos haciendo cada 8 días. Y sin más preámbulo, comencemos. Mientras comparto con ustedes las diapositivas, pueden tomarse su tiempito para ir por su bebida preferida, para acomodarse, para que no haya nada que los distraiga y con eso estar junto conmigo en esta horita en que vamos a estudiar la palabra de Dios. Me imagino que ya en este momento están viendo la pantalla verde y permítanme, como siempre, quito unas barras flotantes que siempre hay para que no me distraigan. Bueno, chicos, ¿cómo están? Qué alegría estar con ustedes. Gracias a las personas que han sido fieles conmigo desde hace tanto. Bueno, conmigo no, con el Señor. Gracias por esa constancia, por ese cariño, por ese deseo de aprender. Y a los que están por primera vez en este canal, pues les cuento que este es un grupo que se llama Del Génesis al Apocalipsis. Mi nombre es Liliana Parga. Bienvenidos. Lo que hacemos aquí es estudiar la palabra de Dios y hoy nos encontramos en la clase número 116. Para las personas que quieran ver las 115 clases anteriores es muy fácil, entran a YouTube, ponen Liliana Parga, allí hay un icono con unas flores rojas hermosas, hacen clic, se suscriben y en la sección de videos encuentran todas las clases que hemos visto. Cualquier pregunta, sugerencia o comentario también la pueden hacer en el email lilipargas@yahoo.com. ¿Qué es lo que van a encontrar ustedes en esas 115 clases? Los cuatro evangelios, estudiado versículo por versículo, el libro histórico, Hechos de los Apóstoles, las 13 cartas paulinas desde Romanos hasta Filemón. Las cartas generales, desde Hebreos hasta Judas, y en este momento nos encontramos estudiando el libro profético Apocalipsis, que es el último libro del Nuevo Testamento y por ende el último libro de la Biblia. Ya nos encontramos en la recta final y yo creo que hoy es la penúltima clase. Como siempre, recordemos muy rápidamente algunas cosas que hemos visto, especialmente lo que vimos en la clase anterior. Vimos que Juan nos cuenta que ve una multitud inmensa que inicia una gran alabanza a Dios por su victoria. Y yo les había comentado que esa gran multitud se refiere a millones y millones de ángeles que después de haber estudiado toda esa cantidad, esos 21 juicios que caen sobre el planeta Tierra y sobre la humanidad, donde hemos pasado momentos de angustia, de tristeza, de temor y como que todo aquí en la tierra está terrible, vemos un cambio grandísimo en el cielo porque estos millones y millones de ángeles comienzan un coro con una alabanza hermosísima y se le unen los 24 ancianos y los cuatro seres vivientes a ese coro. Por último, otra gran multitud se une al coro en una hermosa alabanza y ese coro somos nosotros, todos los cristianos que hemos sido raptados previamente y todos los demás habitantes del cielo. ¿Por qué ese canto de alabanza? Porque han llegado las bodas del Cordero, donde Cristo compara la venida de su reino con una ceremonia para la que debemos estar preparados absolutamente todos. Si se tiene la invitación para las bodas del Cordero, significa que se vivirá para toda la eternidad junto con el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuándo recibimos esa invitación? En el momento en que nosotros creemos en Jesucristo y lo aceptamos como nuestro Señor y Salvador, es decir, cuando tenemos ese nuevo nacimiento, inmediatamente ya estamos en la lista para que se nos envíe la invitación a la cena de las bodas del Cordero. También vimos en la última clase que Juan se emociona tanto al escuchar estas buenas noticias después de haber tenido tan malas noticias que se arrodilla ante el ángel, pero lógicamente el ángel no acepta ese homenaje y la adoración de Juan porque solo Dios es digno de adoración. Juan ve el cielo abierto, lo que significa que el segundo cielo, que es el sitio de operación de Satanás, se abre para que Cristo pueda pasar del tercer cielo al primer cielo, y esto es al final de la gran tribulación. Ve Juan a Jesús en un caballo blanco que significa conquista, victoria, y es el triunfo de la futura batalla, de la batalla de Armagedón que se lleva aquí en la tierra.
Jesucristo vino primero como cordero para ser inmolado por el pecado, pero volverá como vencedor y rey para llevar a cabo el juicio. Y esto es importante que nosotros siempre tengamos en cuenta que la primera venida de Jesucristo trajo el perdón de nuestros pecados, pero la segunda venida de Jesucristo traerá juicio por los pecados. Jesús, cuando llega entonces aquí a la tierra, ya al finalizar la gran tribulación, en lo que conocemos como su segunda venida, vence a ese ejército impío, a ese ejército que está compuesto por más de, de 200 millones de soldados que infortunadamente no creyeron en Jesucristo y por lo tanto no son salvos. Ese ejército es destruido totalmente. Aprendimos entonces que habrá tantos cadáveres que las aves se van a dar un banquete y yo les comentaba que no sabemos exactamente si esto es simbólico o literal. Espero que sea simbólico porque pues la verdad no quiero ver ese escenario de millones y millones de chulos comiéndose en los cadáveres. Acá lo que nos explican es que Dios destruirá todos los ejércitos malvados del mundo que van a pelear cerca de Jerusalén en el valle de Meguido o valle de Josafat, que es el nombre que tiene ese sitio geográfico, ese valle donde se va a realizar la batalla de Armagedón. El Señor Jesucristo, entonces, después de derrotar a ese ejército y todos los seres humanos que participen en ese ejército por haberse dejado poner la marca de la bestia y haber adorado al anticristo como Dios, ellos ya no son salvos. Entonces, cuando mueren, van directamente al infierno. Y Juan nos cuenta que Jesucristo llegará y acabará con la bestia, es decir, con el anticristo y también con el falso profeta, es decir, con el líder religioso y ellos son enviados a un nuevo sitio, inauguran un sitio que se llama el Lago de Fuego y Azufre. Inmediatamente después un ángel llega con unas cadenas y encadena a Satanás y lo lleva a una cárcel que nosotros ya conocíamos que se llama el Abismo. Y allí ya no podrá, estando en esa cárcel, ya no podrá engañar más al ser humano hasta el final del milenio. Al final del milenio nos dice el pasaje, después de eso, el dragón, es decir, Satanás, será puesto en libertad, pero por un corto tiempo. Después vamos a ver por qué nuevamente Satanás es dejado libre. Algunos cristianos tendrán autoridad de sentarse en tronos para juzgar a los inconversos, a los ángeles y a las naciones. Entonces, se está terminando la gran tribulación. Un ejército de 200 millones de soldados se prepara para atacar a Israel y borrarla de la faz de la tierra en la batalla de Armagedón. Los cielos se abren y el gran ejército del Señor Jesucristo con los ángeles y con nosotros llegamos nuevamente aquí a la tierra. Jesús destruye ese ejército, esas personas se van para el infierno. Jesús coge al anticristo y al falso profeta e inaugura el lago de fuego y azufre y coge a Satanás y lo encadena en el abismo. Hay en ese momento un juicio que se conoce como el juicio del gran trono blanco. Y algunos cristianos, algunos de los cristianos también del remanente fiel de Israel, y de los mártires de la gran tribulación van a servir como autoridad, como jurados en ese juicio. Los mártires de la gran tribulación volverán a vivir y reinarán con Cristo 1000 años y eso es lo que se conoce como la primera resurrección. Entonces, después del juicio del gran trono blanco, que recuerden ustedes que no es un juicio para condenación ni salvación, sino que todos los que se encuentren en ese juicio del gran trono blanco ya están condenados. Es un juicio para recibir castigos. Ellos van entonces inmediatamente después de ese juicio a hacerle compañía al anticristo y al falso profeta. Y cuando los mártires de la gran tribulación, antes de que empiece el milenio, después del juicio del gran trono blanco, resucitan, se conoce como la primera resurrección, que no tiene nada que ver con la resurrección que tendremos los cristianos antes del rapto. Los inconversos, todas las personas que han rechazado a Jesucristo desde Caín hasta el momento en que ocurra el rapto y los de impíos dentro de la gran tribulación, van a resucitar al final del milenio y ellos son los que van a estar en el gran trono blanco. En ese juicio van a ser condenados y van a hacerle compañía al anticristo en el lago de fuego y azufre y eso es lo que se conoce como la segunda muerte. Y continuemos entonces, ¿en qué quedábamos? Vamos para el capítulo 20, versículos 7, 8, que dice,
Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los cuatro ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlas para la batalla. Su número será como el de las arenas del mar. Entonces, aquí en el Apocalipsis pasa de contarnos qué va a pasar al comienzo del milenio. Al final de la gran tribulación, entonces es cuando el anticristo, el falso profeta, van al lago de fuego y azufre, Satanás desencadenado, resucitan los mártires de la gran tribulación, es el juicio del gran trono blanco y comienza el milenio. Pero ya en el siguiente versículo nos hablan al final del milenio, porque nosotros ya habíamos estudiado lo que Dios en su soberanía y en su amor nos ha explicado en la Biblia sobre lo que va a ocurrir en el milenio. Entonces aquí ya no lo toca, sino se remonta al final del milenio y nos dice que finalizando los 1000 años, Satanás nuevamente es soltado. Nos acercamos al momento que la mayor parte de la humanidad ha esperado y es la terminación de la maldad. Fíjense en que Dios es un Dios de orden y ha designado un tiempo específico para terminar con la maldad y ese tiempo es dentro del milenio. Entonces, ¿quiénes vamos a estar en el milenio? Primero y lógicamente, toda la iglesia que previamente fue raptada, tantos muertos como vivos. Recuerden que todas las personas que murieron aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador desde el día de Pentecostés hasta el rapto de la iglesia van a resucitar y todos los que estemos vivos vamos a ser arrebatados o raptados o trasladados y nos vamos para el cielo, al tribunal de Cristo y a las bodas del Cordero. Entonces nosotros vamos a entrar al milenio con nuestros cuerpos glorificados. Segundo, ¿quién más va a estar en el milenio? El remanente fiel de Israel. Todos los judíos que estén vivos en la gran tribulación y crean en Jesucristo cuando escuchen a los dos testigos y a los 144.000 judíos escogidos que tengan un nuevo nacimiento, muchos de ellos van a ser ejecutados por el anticristo, pero ellos van a resucitar al principio del milenio. Ellos entran con nosotros al milenio también con sus cuerpos glorificados. ¿Quién más va a estar en el milenio? Tercero, los mártires de la gran tribulación, es decir, los gentiles que recibieron dentro de la gran tribulación a Jesucristo como su Señor y Salvador. Entonces recuerden que la gran tribulación son esos 7 años que corresponden a la semana que todavía no se ha cumplido de la profecía de las 70 semanas dada a Daniel. Es una oportunidad, una segunda oportunidad que se le da a la nación de Israel para reconocer a Jesucristo como el Mesías. Pero como también van a haber gentiles dentro de la gran tribulación, ellos también van a oír el plan de salvación y los gentiles que se conviertan dentro de la gran tribulación, pues también van a tener el privilegio de entrar al milenio. Y cuarto, hay un grupo que no podemos olvidar, que es todos los sobrevivientes inconversos, los inconversos que sobrevivieron a la gran tribulación. Recuerde que a pesar de que hay 21 juicios que caen sobre el planeta Tierra, una tercera parte de la humanidad va a sobrevivir y ellos van a entrar también al milenio, aunque ellos no van a tener el cuerpo glorificado. Solamente los que fuimos raptados previamente, el remanente fiel de Israel y los gentiles, los mártires de la gran tribulación, entramos al milenio con cuerpos glorificados, con cuerpos cambiados. Los sobrevivientes de la gran tribulación, los inconversos, que no se dejaron poner la marca de la bestia ni adoraron al anticristo como Dios, pero tampoco han aceptado a Jesucristo, entran al milenio, pero con sus cuerpos común y corriente. En estos 1000 años se demostrará que Satanás no es el único responsable de la maldad porque él no estará en la tierra y al final de los 1000 años volverá a haber una rebelión contra Jesucristo. Parece mentira porque definitivamente este grupo de gentiles, de inconversos que entra al milenio, va a ser el grupo de seres humanos más privilegiados de toda la historia de la humanidad porque ellos van a poder convivir 1000 años directamente con Jesucristo y no solamente
solamente con Jesús, sino que van a poder interactuar con los ángeles del cielo y con todos nosotros que tenemos cuerpos glorificados. O sea que la evidencia que ellos van a tener de Dios va a ser inmensa. Y aunque parezca mentira, al final de los 1000 años va a haber seres humanos que todavía le crean a Satanás cuando él sea desencadenado y trate nuevamente de engañar a las naciones. Él va a encontrar todavía una semilla de seres humanos que le van a creer. Y esto, la verdad es que es increíble. Cuando se cumplan los 1000 años, Satanás será liberado de su prisión y saldrá a engañar a los países de Gog y Magog. Gog y Magog simbolizan todas las fuerzas del mal que se unen para enfrentarse a Dios. Bueno, sigamos. Versículos 9-10. Marcharán a lo largo y a lo ancho de la tierra y rodearán el campamento del pueblo de Dios, la ciudad amada. Pero caerá fuego del cielo y los consumirá por completo. El diablo que los había engañado será arrojado al lago de fuego y azufre, donde están también la bestia y el falso profeta. Allí serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, ¿cómo va nuestra película? Esta no es una batalla típica en la que el resultado está en duda durante el fragor del conflicto. O sea, cuando Satanás es soltado y sale del abismo, él nuevamente llega, está en la tierra, se está acabando el milenio, se está acabando ese periodo de 1000 años y él encuentra seres humanos a los que engaña nuevamente y los convence para que se unan en un gran ejército y vayan a la Tierra Santa nuevamente, donde estamos viviendo nosotros con Jesucristo, para disque atacarlo. Se dejan convencer todas estas personas. Pero aquí no hay competencia, para Dios es sencillo y dice que definitivamente ya no tenemos que tener ninguna duda ni ningún temor porque los creyentes hemos escogido el lado correcto. Y en un minuto, en un solo segundo, con el poder de su palabra, Jesucristo derrota ya finalmente a Satanás y lo envía al lago de fuego y azufre. Si usted ha escogido a Dios, experimentará esa formidable victoria con Cristo. El poder de Satanás no es eterno. Empezó su obra maligna en la humanidad al principio y la continúa hoy en día, pero será destruido cuando sea lanzado en el lago de fuego y azufre. Entonces, el diablo será liberado del pozo del abismo, pero nunca se le sacará del lago de fuego, nunca más volverá a engañar a nadie. Entonces, ya en el lago de fuego y azufre tenemos primero al anticristo y al falso profeta, que fueron los que lo inauguraron. 1000 años después llegan todos los inconversos de la historia que están en que fueron al juicio del gran trono blanco y que son enviados allí. Y por último es enviado allí Satanás para hacerles compañía. Versículos 11-12. Luego vi un gran trono blanco y a alguien que estaba sentado en él. De su presencia huyeron la tierra y el cielo sin dejar rastro alguno. Vi también a los muertos grandes y pequeños de pie delante del trono. Se abrieron unos libros y luego otro que es el libro de la vida. Los muertos fueron juzgados según lo que habían hecho conforme a lo que estaba escrito en los libros. Juan ve un gran trono blanco y a Jesús sentado en él. Este es el último juicio. En su presencia desaparecieron la tierra y el cielo y nadie volvió a verlos. Esta es una frase que les confieso que estuve buscando por todas partes a ver si encontraba alguna explicación más profunda de algún teólogo o de algún pastor que tocara este tema, pero no lo encontré por ningún lado. Por encima, aparentemente, pues simplemente nos está diciendo que hasta este momento, o sea, después de que ya se cumplan todos los juicios, que ya esté cada uno de los seres humanos en el lugar que le corresponde, cuando ya se ha derrotado totalmente a Satanás, el Señor va a hacer una tierra nueva y un cielo nuevo. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Dice que los muertos grandes irán al infierno. Y cuando habla de grandes se refiere a los gobernantes, los ricos que amaron más al dinero que a Dios, los magnates e industriales. Los muertos pequeños son los pecadores de oficios comunes y corrientes. Los que estaban primero en el infierno y resucitaron y fueron al gran trono blanco, entonces ahora se van al sitio que va a estar por toda la eternidad, que es el lago de fuego y azufre.
La salvación no es por obras, pero el juicio de los impíos será por sus obras. Cada palabra y cada acción están siendo anotadas en estos libros. En el infierno hay niveles de castigo de acuerdo al delito que se cometió. Lo mismo pasó con nosotros. Nosotros fuimos salvos por fe, por creer en Jesucristo. Sin embargo, después del nuevo nacimiento, se nos tuvo en cuenta nuestras obras y por eso vamos al tribunal de Cristo para recibir recompensas. Como todos somos pecadores, pues en realidad todos debimos haber sido borrados, pero gracias a Jesucristo se nos aplica la ley de que todo el mundo es inocente hasta que se le compruebe lo contrario. Por eso todos los nombres están escritos en este libro y van siendo borrados en la medida en que rechazan a Jesucristo. Yo ya les había explicado sobre el libro de la vida. Recuerdan que están los nombres de todos los seres vivos que tenemos la oportunidad de aceptar a Jesucristo mientras estamos vivos, pero cuando morimos, habiendo rechazado a Jesucristo, nuestro nombre es borrado del libro de la vida. Al final, pues solo quedan en ese libro que se convierte en el libro del Cordero el nombre de los salvos. Versículos 13-15. El mar devolvió sus muertos, la muerte y sus dominios devolvieron los suyos. Entonces cada uno fue juzgado según lo que había hecho. La muerte y sus dominios fueron arrojados al lago de fuego. Este lago de fuego es la muerte segunda. Aquel cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida era arrojado al lago de fuego. Y aquí hay algo interesante porque hace una diferencia entre los muertos del mar y los muertos de la tierra. No tengo la seguridad de por qué hace esto, pero nos habla de que los que murieron en el mar se presentarán delante de Dios para que Él los juzgue y lo mismo hará a los que están en el reino de la muerte. En todo caso, ahorita vamos a ver unos detallitos más claros sobre lo que piensa Dios del mar. Dice que en todo caso luego todos estos condenados serán lanzados al lago de fuego y azufre. Los que caen en este lago quedan separados de Dios para siempre. Por eso es que se llama la segunda muerte. Fíjense en que la muerte no es la cesación de todo, que todo se acabó y listo. No, están vivos por toda la eternidad, pero separados de Dios. Entramos al capítulo 21, versículo 1. Después vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, lo mismo que el mar. Para poder entender un poquito esto, les recuerdo que crear viene de una palabra hebrea que es vara, que significa creado de la nada, que nosotros vemos esta palabra en el Génesis porque es lo que hizo Dios al crear el universo. Él creó el universo de la nada, él no tuvo ninguna materia prima para crear el universo y se utiliza la palabra vara. Es que hay otra palabra que también se utiliza para crear, que es la palabra asa, pero significa moldear o dar forma. Es decir, que cuando se utiliza la palabra asa, quiere decir que hay una materia prima. Por ejemplo, cuando un artesano utiliza un pedazo de madera o de mármol y de ahí saca una obra de arte, ahí esa creación que ese artesano hace, se utiliza la palabra asa. Pero cuando Dios crea el universo de la nada, se utiliza la palabra vara. Y aquí en el Apocalipsis la palabra que se utiliza es vara, es decir, Dios destruirá totalmente esta tierra que conocemos y este cielo que conocemos y creará unos nuevos, una tierra nueva y un cielo nuevo. Y a esto a mí me parece maravilloso porque quiere decir que vamos a estrenar, vamos a tener una tierra y un cielo nuevecitos, nuevecitos, aunque el Señor nos ha dado una tierra hermosísima que va a quedar destruida después de la gran tribulación, pero el Señor la va a volver a moldear, a recrear para que pasemos allí el milenio, pero ya después de eso nos da algo totalmente nuevo y eso a mí me emociona mucho. Mire lo que nos dice Isaías 65:17. Presten atención que estoy por crear un cielo nuevo y una tierra nueva. No volverán a mencionarse en las cosas pasadas ni se traerán a la memoria. Y si ustedes analizan bien este pasaje, fíjense en que esto es dicho en Isaías. Es un libro del Antiguo Testamento, es un profeta del Antiguo Testamento. Hace más de 4000 años esta profecía ya se dio en la palabra de Dios, en el manual de instrucciones, donde Dios nos dice que al final nos va a dar una tierra nueva y un cielo nuevo
y que ya las cosas pasadas no se van a volver a traer a la memoria. Es decir, que hasta el milenio nosotros vamos a recordar todo lo que hemos vivido, pero ya después, cuando entremos a la eternidad, lo que conocemos como la Nueva Jerusalén, ya no volveremos a traer a la memoria nada de lo que vivimos ni en el milenio ni en las 7 dispensaciones aquí en la tierra. Isaías 66:2 dice, porque así como perdurarán en mi presencia el cielo nuevo y la tierra nueva que yo haré, así también perdurarán el nombre y los descendientes de ustedes, afirma el Señor. Es decir, que en esa eternidad, en esa nueva Jerusalén, donde ya no vamos a traer a la memoria nada de lo que hemos vivido, de lo que hemos vivido antes, vamos a vivir por toda la eternidad junto con el Señor, ahí sí, disfrutando de una vida totalmente plena con todas esas sorpresas y esas maravillas que Dios tiene reservados para los que hemos creído en Él en este momento. También nos dice el versículo que no habrá mar. No sabemos si en el milenio habrá mar, aunque yo creo que sí, porque lo que va a hacer el Señor es recrear, darle nuevamente forma a la tierra. Pero definitivamente en la nueva tierra, en la vida eterna, en la nueva Jerusalén, no lo va a haber. ¿Y saben por qué? Porque el mar en la Biblia es un símbolo de la maldad. Para los que les gusta mucho el mar, aprovechen ahorita, pero yo estoy segura, no se pongan tristes, yo estoy segura que si no va a estar el mar como lo conocemos ahora, el Señor nos tiene una sorpresa muchísimo mejor de lo que puede representar el mar hoy en día. 3/4 partes son de agua en el planeta, solo 1/4 parte es de tierra. Y eso es algo irónico porque el planeta se llama Tierra. ¿Ustedes nunca se han puesto a pensar en eso? Si el planeta se llama Tierra, porque hay más agua que tierra, debería llamarse agua. Y hasta bonito saldría también, ¿no es cierto? Pero se llama Tierra. Resulta que cuando Dios creó el planeta, todo era tierra, era muy poquito lo que era agua. En la catástrofe preadámica se sumió el planeta en el agua. Algunos han oído el término de Pangea. Antiguamente, antes del diluvio, había una sola porción de tierra gigante. Eso se conoce como Pangea y después del diluvio es que hay la división de los continentes como los conocemos hoy en día. En el mar pululan Satanás y los demonios. El mar es una de las puertas al infierno. Mira lo que nos dice Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Y recordemos lo que dice Isaías 57:20, pero los malvados son como el mar agitado, que no puede calmarse, cuyas olas arrojan fango y lodo. Entonces aquí está una explicación lógica de por qué ya no vamos a tener el mar como lo conocemos. Versículo 2. Vi además la ciudad santa, la nueva Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios, preparada como una novia hermosamente vestida para su prometido. Después de esa explicación de la nueva tierra y el nuevo cielo, nos hablan de otra cosa nueva, la nueva Jerusalén, que es donde Dios mora entre su pueblo. En lugar de que nosotros subamos para encontrarnos con Dios después del milenio, Él bajará para estar con nosotros al igual que cuando Dios se hizo hombre en Jesucristo y vivió entre nosotros. Donde quiera que Dios reine, hay paz, seguridad y amor. Así sea aquí en la tierra o que nosotros subamos al cielo o que Él nos baje una ciudad para que nosotros vivamos, por toda la eternidad vamos a encontrar eso, paz, seguridad y amor. Versículos 3 al 5. Oí una potente voz que provenía del trono y decía, aquí entre los seres humanos está el santuario de Dios. Él habitará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, tampoco lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. El que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nuevas todas las cosas, y añadió, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. Esta nueva ciudad de Jerusalén, cuando baje a este planeta, bajará con la misma gloria y presencia del Dios Todopoderoso, por eso es santa. Y aquí hago una salvedad.
Hay algunos teólogos, algunos estudiosos de la escatología y de estas profecías que enseñan que todo esto de la Nueva Jerusalén es simbólico, que no se trata de una ciudad física, literal, sino simplemente es una simbología de esa vida eterna y plena que nosotros vamos a tener viviendo con el Señor Jesucristo y con la Trinidad. Que aunque se hablen de medidas y se hablen de cosas físicas tan obvias, realmente todo es su simbolismo, pero no dan una explicación de lo que significa todo ese simbolismo, seguramente porque no la saben o porque todavía no lo entienden. En fin, eso lo piensan algún grupo de teólogos. Otros teólogos piensan que no, que se habla de algo físico literal y que es una ciudad que verdaderamente Dios está preparando para nosotros y donde nosotros vamos a vivir en la eternidad. Esto sucederá después del milenio. Como estamos con Dios, no habrá muerte, ni llanto, ni dolor. Se acabará toda miseria humana porque recuerden que dentro del milenio, como había gente que todavía tenía sus cuerpos común y corriente, los sobrevivientes de la gran tribulación, pues todavía esa inclinación para pecar y el dolor y la miseria seguía para ellos. Nosotros ya no, porque nosotros teníamos cuerpos glorificados. Pero toda la gente que pase con sus cuerpos común y corriente, todavía van a tener ese sufrimiento. Por eso es hasta la Nueva Jerusalén que va a cesar todo este sufrimiento. Y fíjense que Dios no pone remiendos, Él creará una nueva tierra precisamente para que no haya absolutamente ni un miligramo de recordatorio de lo que se vivió antes. Estos cambios de una tierra nueva a un cielo nuevo llenan dos vacíos que tenemos los seres humanos hoy en día y que nos hacen supremamente miserables. El primero es que todos nacemos con el deseo de tener vida eterna y el anhelo de algo mejor. Todos los seres humanos nacemos con un vacío. Toda la vida estamos luchando por buscando la felicidad, por más que creemos que la encontramos a través de las riquezas, de la fama, de la familia, de muchas cosas. Siempre después de un tiempo nos volvemos a encontrar con ese vacío interior, ese deseo de que nos falta algo y ese temor y ese dolor a la muerte, tanto cuando muere un ser querido como cuando nosotros estamos cercanos a la muerte. ¿Por qué? Porque Dios no nos diseñó para que nosotros muriéramos y sintiéramos ese vacío, sino que viviéramos eternamente y sintiéramos una llenura plena al estar en una comunión total y completa con Dios. Pero como eso se perdió con el pecado, por eso es que todos los seres humanos tenemos ese vacío. Y el otro vacío que todos tenemos es conciencia del pecado que existe dentro de nosotros y que necesitamos ser cambiados. Esa conciencia que permanentemente nos dice que no somos buenos, que no estamos agradando a Dios, que definitivamente estamos en el lugar equivocado, que nuestra ciudadanía no es de la tierra, no pertenecemos a este lugar, sino que necesitamos estar en otro sitio y que necesitamos ser mejores. Entonces es hasta en este momento, en la Nueva Jerusalén, donde estos dos grandes vacíos que no nos permiten vivir plenamente felices a los seres humanos se van a llenar por fin. Versículos 6 y 7. También me dijo, ya todo está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed le daré a beber gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y él será mi hijo. Estas son las últimas palabras del Señor invitándonos a beber del agua de la eternidad, cuya recompensa al vencedor será la nueva Jerusalén y todas sus maravillas. Fíjate que es la misma invitación que Jesús le hace a la mujer samaritana, un agua de vida eterna, donde vamos a estar toda la eternidad experimentando las maravillas que Dios tiene para nosotros. Y por eso hay que tener en cuenta estas últimas palabras. A los que triunfen, a los que salgan vencedores sobre las dificultades y sigamos confiando en Jesús, Él nos dará todas estas maravillas, seremos siempre sus hijos y Él será siempre nuestro Dios. Versículo 8. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre. Esta es la segunda muerte.
Y a mí me parece increíble que en medio de esta cantidad de noticias hermosas de todo lo que nos espera en la vida eterna, se saque un último listado de los pecados que llevarán a la condenación eterna o segunda muerte a los seres humanos que sigan cometiendo este pecado, cuyo castigo será precisamente vivir toda la eternidad en el lago de fuego y azufre. Analicemos un poquito a qué se refieren estos pecados para que nosotros, por favor, estemos constantemente orándole al Señor para que no nos volvamos practicantes de esos pecados. Y el primero a mí me causó mucha curiosidad porque yo creería que en el primer lugar de esta lista de pecados que llevan a una persona al lago de fuego y azufre estaría la incredulidad, ¿no es cierto? Porque nosotros nos salvamos por fe. Es decir, por creer. Y yo diría pues que es el máximo pecado, pero miren en esto tan impresionante. En primer lugar se encuentran los cobardes. Y ahí me di cuenta que tengo que cambiar mi oración porque yo muchas veces le pido al Señor que me ayude porque yo soy muy cobarde, porque no soy valiente. Entonces, definitivamente tengo que dejar la cobardía porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. La palabra cobarde viene del griego de hilos, que significa los temerosos. Y aquí está hablando de personas que tuvieron temor de seguir a Jesucristo por miedo a perder las cosas de este mundo. Escogieron el camino ancho para no perder amistades, posiciones, placeres y bienes materiales. Un camino que no demanda sacrificio, que es fácil, camino de la conveniencia y de los apetitos sexuales. Es decir, muchas personas se van a condenar y van a terminar en el lago de fuego y azufre porque simplemente cuando recibieron el plan de salvación y lo entendieron, y muchos fueron simpatizantes del Señor Jesucristo, pero no quisieron cambiar su estilo de vida. Sintieron temor de dejar sus comodidades y sus placeres terrenales por seguir a Jesucristo. Y por eso ellos están en primer lugar. El segundo es el que yo me imaginaba que estaba de primero, que son los incrédulos. La palabra incrédulo viene del griego apistos, que significa que no es digno de confianza. Y son aquellas personas que no confiaron que lo que dice la palabra de Dios es verdad, el manual de instrucciones. Muchos ni siquiera lo leyeron y otros que lo leyeron no lo creyeron. Personas infieles con Dios, no creyeron en Dios o no le creyeron a Dios, por lo tanto no lo obedecieron. Y van a parar al lago de fuego y azufre. Otro pecado, los abominables. Viene del griego deleduso, que significa los que siguieron contaminados. Son aquellas personas que apestan por haberse contaminado con la suciedad del mundo. Gente que se perderá por falta de conocimiento, no tienen hambre de Dios. Son aquellas personas que ni siquiera quisieron oír nada de lo que tuviera que ver con Dios. Por eso dicen que apestan. Y es por falta de conocimiento, porque aunque sabían que existía algo más grande que nosotros, no quisieron ni siquiera saberlo. No, y se ponían iracundos cuando uno les hablaba algo que tuviera que ver con Dios, con la Biblia o alguna cosa sagrada o santa. Aquellas personas se les dice abominables. Otro pecado, los asesinos. Viene del griego poneus, que significa homicida. Y aquí quiero hacer una aclaración porque muchas personas dicen, pero ¿por qué? En los 10 mandamientos se dice no matarás y sin embargo se permiten tantas guerras en el Antiguo Testamento y hay tantos santos del Antiguo Testamento que mataron. Una cosa es matar y otra cosa es asesinar. Matar, y ahí está, en los 10 mandamientos la palabra que se debe utilizar es la palabra asesinar, no matar. Matar es por defensa propia o por salvar otra vida, como en la guerra por defender al país. El país agredido mata, el país agresor asesina. Asesinar es con premeditación, alevosía y ventaja. Dios ve la intención del corazón. Recuerden que Jesús decía, el odio es igual que el asesinato. Entonces, cuando una persona le quita la vida a otra por defender su propia vida o defender la vida de un ser querido, por ejemplo, un violador entra a tu casa y quiere violar a tu hija de 7 años y tú le pegas un palazo y esa persona muere. Eso no está condenado ante los ojos de Dios porque tú estabas defendiendo una vida.
En la guerra, el país que invade a otro país, que agrede a otro país, son los asesinos, pero el país que se empieza a defender de a ese agresor, no están comiendo un asesinato, sino están matando en defensa propia, ¿listo? Entonces, el asesino le quita la vida a otra persona con odio y venganza en su corazón, y ahí está la diferencia. Otro pecado, los que practican la inmoralidad sexual. Viene del griego pornos, de donde viene la palabra pornografía y significa sexo ilícito. Nosotros ya habíamos estudiado esto en otra lista de pecados que habíamos visto anteriormente y tiene que ver con todo lo de la inmoralidad sexual, pornografía, adulterio, fornicación, pedofilia. Bueno, todo eso ya lo habíamos visto. Otro pecado de esta lista es artes mágicas, que también ya lo habíamos tocado, pero se los recuerdo, viene del griego farmaqueos, que significa tienda de drogas o farmacia, pero también significa brujos, magos, astrólogos, medios y drogadictos. Este es uno de los pecados que están en los últimos tiempos, que tienen esa connotación. Las palabras originales realmente significa algo que embota tu mente, que ciega tu mente. Recuerden que el campo de batalla del enemigo es nuestra mente. Cualquier cosa que nosotros utilicemos para que nuestra mente no esté clara, ya sea a través de las artes mágicas, es decir, llegando al mundo sobrenatural a través de la mano de los demonios y de Satanás, cualquier cosa que tenga que ver con brujería, con cartas astrales, con todo lo que tenga que ver con medios y todo eso, que poner la mente en blanco, que hacer meditación trascendental. Todo lo que limite tu mente o que la ponga en peligro para que otros la ocupen, al igual que las drogas y el alcohol. Cuando una persona se droga o se emborracha, su mente queda totalmente a la deriva, queda en manos de los demonios. Por eso, artes mágicas tiene la connotación de todo lo que tiene que ver con brujería y todo lo que tiene que ver con alcoholismo y drogadicción. Los idólatras, del griego eidolon, que significa imagen o figura, y latris, que significa devoto. La idolatría es la adoración excesiva de objetos físicos, personas o ideas en un contexto religioso. Recuerden que no significa solamente adorar imágenes, sino que cualquier cosa, persona o circunstancia que ocupe el primer lugar en mi corazón y en mi mente, en lugar de Dios, eso se convierte en un ídolo. Pueden ser nuestros seres queridos o inclusive los mismos problemas. Y por último están los mentirosos, del griego pseudos, que significa no sincero ni honesto. Todas las personas que practiquen estos pecados, que no se arrepientan y que pongan atención, que sean practicantes de estos pecados. Recuerden que nosotros, los que hemos nacido de nuevos, los que somos hijos de Dios, somos santos que pecamos de vez en cuando. Lo peligroso es el practicante, el que definitivamente ya comete todos estos pecados y ni siquiera tiene la conciencia de que está pecando, ni se arrepiente de ello, ni trata de cambiar. Recuerden que hay una diferencia entre remordimiento y arrepentimiento. Todas estas personas que al final serán condenadas, irán al lago de fuego y azufre, que es conocida como la segunda muerte. Versículos 9 al 11. Se acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas con las últimas 7 plagas. Me dijo, ven, que te voy a presentar a la novia, la esposa del Cordero. Me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa, Jerusalén, que bajaba del cielo procedente de Dios. Resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa, semejante a una piedra de jaspe transparente. Recuerden que en el Antiguo Testamento el gran misterio de que se habla es la iglesia. Y yo creo que para los mismos discípulos también eso fue algo difícil de comprender. Ya para estas alturas que Juan está escribiendo el Apocalipsis, pues ya él lo tiene más claro. Sin embargo, uno de los 7 ángeles que Dios ya había utilizado para que ejecutara los juicios de las copas de la ira de Dios, le muestra a Juan la novia, la que va a ser la esposa del Cordero. Lógicamente, esa novia, la que va a ser la esposa del Cordero, se refiere a nosotros los creyentes, a la iglesia,
que somos en este momento la novia de Jesucristo y nos vamos a convertir en su esposa en las bodas del Cordero. Entonces el ángel le dice a Juan que venga a ver a su esposa, a nosotros, a la iglesia, a los creyentes, y la ciudad donde vamos a vivir, esa ciudad que baja del cielo, conocida como la Nueva Jerusalén, que es la ciudad que el Señor Jesucristo ha estado preparando por 2000 años. Esta ciudad tiene la gloria de Dios, es decir, la presencia de Dios. La gloria de Dios solo puede habitar en la santidad y es tan radiante que por eso no se va a necesitar ni el sol ni la luna. Versículos 12 al 14. Tenía una muralla grande y alta y 12 puertas custodiadas por 12 ángeles en las que estaban escritos los nombres de las 12 tribus de Israel. Tres puertas daban al este, tres al norte, tres al sur y tres al oeste. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y en los que estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Y esto acá nos cuenta algo interesante y lo que nos hace pensar que sí se trata de una ciudad física y no de algo simbólico. La Nueva Jerusalén es una figura del futuro hogar de Dios para su pueblo. Es probable que las 12 tribus de Israel representen a todos los fieles del Antiguo Testamento y que los 12 apóstoles representen a todos los creyentes del Nuevo Testamento, a la iglesia. De modo que los creyentes gentiles y judíos que han sido fieles a Dios vivirán juntos en la nueva tierra y esto sí está simbolizado por los cimientos de esa ciudad. Cada uno de nosotros los creyentes. Versículos 15 al 17. El ángel que hablaba conmigo llevaba una vara de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho. El ángel midió la ciudad con la vara y midió 12.000 estadios. Su longitud, su anchura y su altura eran iguales. Midió también la muralla que tenía 144 codos, según las medidas humanas que el ángel empleaba. Nuestro destino no es el cielo. La Biblia dice que los mansos heredarán la tierra y nosotros siempre que hablamos de la vida eterna como que hablamos de nuestra estadía en el cielo medio aburridos, todos con una nube, tocando una arpita, cantando himnos por toda la eternidad. Pero esto no es lo que nos está diciendo la Biblia. Nuestro destino es la tierra, una ciudad hermosa, la nueva Jerusalén baja ya construida desde el cielo. Esa fue la morada que el Señor Jesús subió a construir. ¿Se acuerda que le dice a sus apóstoles, me voy a construir su morada? Su morada lleva 2000 años construyendo la ciudad. Imagínense en lo majestuosa que será. Las medidas de la ciudad simbolizan un lugar que albergará a todo el pueblo de Dios y está expresada en codos. Estas medidas son múltiplos de 12. Acuérdense en que 12 es el número para el pueblo de Dios. Hubo 12 tribus en Israel representando a todos los creyentes del Antiguo Testamento y 12 apóstoles en el Nuevo Testamento representando a todos los creyentes del Nuevo Pacto. Y todos ellos dimos comienzo a la iglesia. Dice que el muro tiene un espesor de 144 codos, entonces hay que hacer la conversión, 12 por 12. Hay 12 capas en el muro y 12 puertas en la ciudad y la altura, longitud y anchura son todas las mismas, 12.000 estadios, más o menos 2.200 kilómetros. Y nos dice que la Nueva Jerusalén es un cubo perfecto, que es la misma forma del lugar santísimo en el templo. Recuerdan que cuando Dios le da a Moisés todas las instrucciones para que haga el templo de Jerusalén, aclara que ese templo que los judíos tanto adoraron y que están esperando nuevamente construir es una copia del original que está en el cielo. Recuerdan que ese templo estaba dividido en el atrio, en el lugar santo y en el lugar santísimo. Ese lugar santísimo era cuadrado como un cubo y allí llegaba la Shekinah, la presencia de Dios. Pues esta nueva Jerusalén, esta ciudad es exactamente igual como el lugar santísimo del templo de Jerusalén. Estas medidas revelan que este nuevo hogar será perfecto para nosotros. Es un cuadrado y haciendo todos los cálculos cabrían 121.000 millones de personas viviendo holgadamente. Imagínense que hoy en el planeta Tierra vivimos, no sé, como 9.000 millones de personas. Y sin embargo, aunque digan que no hay espacio, sí hay mucho espacio en el planeta Tierra. Lo que pasa es por el pecado y por la maldición que hay sobre el planeta Tierra, gran parte del planeta pues ya no se puede vivir porque no, o porque es hielo, o porque hay estaciones muy marcadas, o porque no se puede hacer agricultura. Pero en sí el planeta albergaría a toda la humanidad holgadamente. Y somos como 9.000. Imagínense que aquí cabríamos 121.000 millones de personas, es decir, vamos a vivir
Excelentemente bien. Versículos 18 al 21. La muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro semejante al cristal pulido. Oigan esto, chicos. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas. El primero con jaspe, el segundo con zafiro, el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda, el quinto con ónice, el sexto con rubí, el séptimo con crisolito, el octavo con berilo, el noveno con topacio, el décimo con crisoprasa, el undécimo con jacinto y el duodécimo con amatista. Las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla. La calle principal de la ciudad era de oro puro, de cristal transparente. Y por estas características es que algunas personas dicen, no, eso ¿cómo van a decir que es algo de verdad? Para Dios no hay nada imposible y si hoy en día nos ha dado unos paisajes tan maravillosos, ¿por qué no pueden haber unas calles de oro? Nunca se ha visto ni siquiera en Dubái una construcción cuyos pisos y bases sean hechos de oro y piedras preciosas. Primero porque saldría supremamente costoso, aunque ellos tienen todo el petróleo del mundo. Pero lo más importante, se necesitaría un ejército para guardarlo de los ladrones, con todas estas joyas y todo este lujo. La expresión estaban decorados viene del griego cosmeo, de donde sale cosmético y significa poner en orden o decorar. O sea, que la ciudad no solamente son los cimientos, los materiales, sino que estaba hermosamente decorada, cosmeo. Es decir, que cuando nosotros las mujeres nos maquillamos, nos ponemos cosméticos, estamos poniendo nuestra cara en orden, estamos decorando nuestra cara. Y sí, es verdad, la ponemos en orden cuando nos maquillamos. La descripción del muro hecha de joyas muestra que la Nueva Jerusalén será un lugar de pureza y durabilidad y perdurará para siempre. La muralla estaba hecha de diamantes y el oro con que estaba hecha la ciudad era tan puro que dejaba pasar la luz como si fuera cristal. Aquí en la tierra no conocemos ese tipo de oro, un oro tan transparente como el cristal. Bueno, allá lo vamos a conocer. Las rocas o cimientos sobre las que estaban construida la muralla estaban adornadas con toda clase de piedras preciosas que las conocemos hoy en el planeta Tierra. Y esto es muy importante porque yo siempre les he dicho que para poder entender el Nuevo Testamento nosotros tenemos que estudiar el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento, si comparamos toda nuestra vida como un edificio, es la obra negra del edificio y el Nuevo Testamento son los acabados. El sumo sacerdote del templo de Jerusalén llevaba en el pectoral, ¿se acuerdan que la vestimenta del sumo sacerdote, cada cosa que el sumo sacerdote utilizaba, el sumo sacerdote era el único que podía entrar al lugar santísimo, que ya acabamos de aprender, que tiene la misma forma que la Nueva Jerusalén? En el lugar santísimo solo entraba el sumo sacerdote una vez al año y cada parte de su vestimenta, que fue una orden de Dios, representaba algo que iba a caracterizar al Mesías en el futuro, a Jesucristo, tanto en su primera venida como en su segunda venida. Y uno de esos artículos es un pectoral en el pecho que tenía 12 joyas que representaban a cada una de las 12 tribus de Israel. Estas mismas joyas que llevaba el sacerdote en su pectoral son las mismas joyas que se nombran aquí en el Apocalipsis y las cuales forman la base de la Nueva Jerusalén. Miren un momentico porque aquí les estoy mostrando fotos de las joyas que nosotros tenemos en este momento. Estas son las joyas que se nombran en el Apocalipsis. En el Apocalipsis, la deslumbrante belleza de las piedras preciosas y el efecto agradable y fascinante que produce su contemplación describen la hermosura de la gloria de Dios. Se queda uno embelesado, ¿no es cierto? Hipnotizado viendo estas joyas, la maravilla de estas joyas. Miren esta hermosura. Y eso es lo que va a pasar en esa ciudad tan hermosa. Miren, chicos, que a los que no saben, yo vivo en una parte de la ciudad donde hay un caño. Y a veces no es tan agradable la vista. Y cada vez que pienso en veo basura o veo algo desagradable, enseguida me viene a la mente la Nueva Jerusalén y la ciudad hermosa donde vamos a vivir por toda la eternidad. Versículos 22-23. No vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera.
El templo, centro de la presencia de Dios entre su pueblo, fue el primer lugar de adoración, el templo de Jerusalén, ese templo que tanto adoran los judíos y que están esperando nuevamente construir. Sin embargo, en la Nueva Jerusalén no es necesario el templo, porque la presencia de Dios estará en todas partes. Será adorado en toda la ciudad y nada podrá impedirnos que estemos con Él. Ya no vamos a necesitar un edificio porque vamos a estar cara a cara con Él. Las fuentes de energía que tenemos en este momento son el sol, la luna y las estrellas, pero estando viviendo en la Nueva Jerusalén directamente con Jesucristo, ya no vamos a necesitar estas fuentes de energía porque Jesús nos dará lo que necesitamos para vivir. Esto es hermoso todo lo que vamos a tener. Versículos 24-27. Las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas. Sus puertas estarán abiertas todo el día, pues allí no habrá noche y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones. Nunca entrará en ella nada impuro, ni los idólatras, ni los farsantes, sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero. Seguirá habiendo naciones. Naciones, la palabra que se utiliza allí viene del griego etnos, que significa razas, es decir, diferentes grupos de seres humanos que existirán en la eternidad. Y eso también es muy lindo que no todos vayamos a ser iguales como clones, ¿no es cierto? Va a haber diversidad y va a haber diferentes grupos de personas. Los portones de la ciudad no se cerrarán de día y allí nunca será de noche. Nunca entrará en ella nada que desagrade a Dios. No entrarán los que han adorado a dioses falsos ni los objetos que hayan usado en su culto. Solo podrán entrar los que tengan anotados sus nombres en el libro del Cordero. En ese libro están anotados los que recibirán la vida eterna. Y ya sabemos que el libro de la vida se convierte en el libro del Cordero porque los que rechazan a Jesucristo van a ser borrados de ese libro. Y chicos, vamos a dejar aquí porque hemos visto mucho tema. Eh, Les cuento que esta es la penúltima clase, Dios mediante. Dentro de 8 días va a ser la última clase. Y como nos queda por estudiar solamente un capítulo que no es tan largo, yo creo que al final voy a hacerles un gran resumen para que podamos entender bien el orden cronológico de cómo van a suceder las cosas al final y de pronto el que esté un poquito despistado o que no haya entendido bien, aunque siempre les aconsejo, tenemos la gran ventaja de que las clases quedan grabadas en YouTube. Tómense en el trabajo de descargarlas y manténganlas en una USB o en un disco duro por si acaso por alguna razón el internet falla o quitan algún día, no podemos negar lo que eso puede suceder, quitan cualquier cosa que tenga que ver con Dios o con Jesucristo del internet, ustedes puedan tener guardados en unos discos duros o en una USB todas estas clases. Y les aconsejo con prédicas y con todo lo que a ustedes les guste de internet que tengan guardado en otros sitios todo ese material. Entonces espero que dentro de 8 días podamos hacer ese como un cuadro para ver el orden cronológico de todos los sucesos y poder tener una idea más clara de lo que va a acontecer y lo que nos espera a nosotros como cristianos y lo que les espera tristemente a las personas que rechacen a Jesucristo. Entonces, nos vemos dentro de 8 días. Que tengan una hermosa semana. Bendiciones.